vida. Cuando una persona llega a la casta superior, los brahmines, después de varias reencarnaciones, termina el ciclo de nacimientos y se reúne con Brahman. Este proceso de reunificación se llama moksha, moksha, con una K en el medio, moksha, mientras que en el budismo es llamado nirvana. El Atman se reúne nuevamente con Brahman. Así el hombre se vuelve Dios. Dios se convierte en sus criaturas. Título. En la creencia hindú, los atributos de Brahman se manifiestan en forma de distintos dioses. El atributo de la creación se convierte en el dios creador, Brahma. El atributo de la conservación se convierte en el dios conservador, Vishnu. Y el atributo de la destrucción se convierte en el dios destructor, Shiva. El más popular de los tres, Vishnu, se encarna en los seres humanos en distintos puntos de la vida. Esta encarnación es conocida en sánscrito, el idioma sánscrito, como avatar, que significa descenso. La misma representa el descenso de Dios al mundo humano, convirtiéndose en ser humano o en alguna de las criaturas de este mundo. Principalmente, el término avatar se refiere a las 10 apariciones principales del dios Vishnu. Una de ellas es Matsya, la encarnación de Dios como pez. Kurma, la encarnación de Dios en forma de tortuga. Varaha, la encarnación de Dios en forma de jabalí. Narasimha, la encarnación de Dios como mitad hombre, mitad león. Vamana, la encarnación de Dios como enano. Y quizá la más común de todas, Rama, la encarnación humana. Rama es el héroe de la épica Ramayana, sobre la cual se hacen películas muy populares en la India. El otro dios popular es Krishna, la otra encarnación de Vishnu como ser humano. Su épica es el Mahabharata, que describe el descenso de los dioses en formas humanas para salvar a la diosa Tierra, oprimida por los demonios, agobiada por la superpoblación y en peligro de disolución. Existen diversas variaciones de esta creencia con respecto a la cantidad de encarnaciones que existen y sobre las distintas formas animales que adoptan, pero en general siguen esas manifestaciones. En consecuencia, en el hinduismo, la fe de una quinta parte de la humanidad, esto es el hinduismo, el hombre es Dios o parte de Dios. La diferencia entre el creador y su creación es sólo superficial. El budismo popular comparte el concepto hindú de la encarnación con sus propias modificaciones. El budismo considera que todo ser consciente posee la naturaleza de Buda, entre comillas, y por lo tanto es capaz de convertirse en Buda. Buda, en las antiguas enseñanzas, era un verdadero maestro humano que vivió y enseñó. Sin embargo, en el budismo, Mahayana, la idea de Buda, eterno, entre comillas, personificando la verdad absoluta y desarrollada. Y Buda fue elevado al estatus de Dios para revelar su mensaje a la humanidad. Este Buda eterno se manifiesta de tanto en tanto como un Buda terrenal para vivir y trabajar entre los seres humanos. Por lo tanto, Siddhartha Gautama, fundador del budismo, fue solo una de las apariciones terrenales, una aparición fantasmagórica creada por el Buda eterno.
el budismo incorporó los elementos del sistema indio de los dioses y el cielo y respondió a la popularidad del hinduismo Bhakti. La devoción personal a las deidades salvadoras. La naturaleza absoluta o naturaleza de Buda fue vista por algunos como poseedora de atributos que se manifiestan como Budas y Bodhisattvas eternos que existieron en reinos espirituales y que ofrecían sus méritos, protección y ayuda para lograr la iluminación en sus seguidores y devotos. Los principales entre los Bodhisattvas eternos eran Avalokitesvara, personificación de la compasión, y Manjusri, que es la personificación de la sabiduría. Entre los Budas eternos estaban Akshobhya, que es el imperturbable, Amitabha, que es la luz eterna, y Amitayus, que es la vida eterna. Veamos el capítulo Dios, el título mejor, Dios se convierte en un hombre. La creencia cristiana en la encarnación de Dios tiene sus orígenes en las creencias de los antiguos griegos. Los diversos términos utilizados para describir a Dios convertido en hombre se encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 y capítulo 1, verso 14. Dice así, entre comillas, en el principio era la palabra, Logos, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Cierra comillas. Juan continúa diciendo, abre comillas de nuevo y dice, y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Cierra comillas. Si bien el término griego logos se traduce como palabra, no existe un equivalente exacto en nuestro idioma. Su importancia radica en su uso como vocablo técnico en el pensamiento metafísico griego desde el siglo VI a.C. hasta el siglo III de la era cristiana, y en su apropiación por parte de pensadores judíos y cristianos. Primero apareció en las expresiones de Heráclito. Esto está entre los años 540 y 480 a.C. Apareció como el principio motivador del universo, pero para la época de Aristóteles fue suplantado por el poder inmaterial nous y convertido en poder material. Logos reapareció en el sistema de los estoicos, quienes acuñaron su principio de teología, tanto logos como Dios.